Aquí estamos en San José de Costa Rica, día 26 de junio de 2018, un día después de haber terminado el evento 56. Para ubicarnos, bueno, es el día 177 del año y negativo 188. Para los que no están al tanto de qué es una frecuencia positiva y una frecuencia negativa, no se asusten. Son los días que transcurrieron del año hasta acá, los 177 días, y los 188 son los que faltan para que termine. Y bueno, estamos en San José de Costa Rica, que es cuna del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Estamos con Alejandra Casado, que fue la que llevó adelante el evento. Y hace 11 eventos sale, en evento 45, que fue Mar del Plata. Sí. Vos estabas hablando ahí de redefinir el concepto de persona humana, ¿sí? Y a mí me gustaría que podamos abrir cómo podemos redefinir el concepto de persona humana, ¿sí? Cómo nos podemos ubicar de otra manera, ¿sí? En esa concepción de lo que es una persona, Sí. humana. Un derecho se basa en una conexión a algo que te permite tener ese derecho, ¿sí? Entonces nosotros en persona humana decimos, bueno, nací, tengo un derecho. Como si nada pasase antes de que uno naciera. Entonces nace teniendo derecho. Y pasa mucho antes de eso. Y ese es el punto ciego que tenemos. Más allá de que pase biológicamente el hecho de la concepción y demás, es mucho más lo que hay en juego, porque la misma biología humana no inicia cuando inicia la vida sobre la Tierra, ¿sí? O sea, la biología humana es una tecnología más que la Tierra pone en marcha, ¿sí? Es una tecnología más. Y lo hace con sus propios elementos. Y sus propios elementos ya tenían dinámica antes de que la biología humana lo pudiera también sacar provecho de esto. Entonces, todos esos derechos de la persona humana tienen un antepasado muy grande y que no hemos reconocido ni asumido y tampoco comprendido. Entonces, a la hora de exigir los derechos, la realidad parece no responder a esos requerimientos, ¿sí? Quizás hay partes de la realidad que no estamos adaptados a observar. Entonces este es el concepto que venimos a proponer, ¿no? Que tenemos un diálogo con la realidad que nuestro inconsciente biológico ya tiene, con todo lo que vivía en la Tierra antes que nosotros. Y que nosotros lo procesamos inconscientemente. Pero que de ese inconsciente es lo que nos motoriza a todo lo que le da posibilidad que tengamos conflictos nosotros en la vida, en todo ese desarrollo. Y estamos hablando ahí de la conexión espacio-temporal. Claro. ¿Sí? Entonces, para tener derechos tenemos que tener izquierdos. Y esos izquierdos lógicos, conectores esenciales, no están claros cómo operan en la realidad. Cuando te referís a esos izquierdos lógicos conectores, Sí. ¿puedes abrirlo un poquito más a eso? ¿A qué te referís con eso? Nosotros tenemos una manera de representar derecha con las posibilidades, izquierda con los recursos, ¿sí? Y no tenemos en cuenta que, bueno, nací, tengo el recurso, Perfecto. ¿sí? ¿Y qué quiero? Las posibilidades. Entonces me enfoco en las posibilidades, pero no en los recursos. Claro. ¿Sí? Entonces, como nací inconscientemente, me quiero lanzar hacia las posibilidades. Y no hay conciencia de desarrollo de recursos, porque yo me apoyo en el desarrollo de los recursos para el acceso a las posibilidades. Entonces,
esta partida de nacer inconscientemente te pone frente a la expectativa de qué posibilidades tengo ya que nací. ¿Sí? Y justamente la observación de cómo es que nacimos nos para en el desarrollo del recurso de estar vivo. ¿Sí? Claro. Nos vamos lanzando hacia un futuro y no tenemos una mirada inversa. Desde ese futuro mirar para atrás para entender cómo es que este inconsciente hizo para que yo pudiese nacer. ¿Sí? Todo eso que pasó antes, porque ¿qué me hace restablecer un diálogo con la realidad? Y si restablezco un diálogo con la realidad, no voy a tener problemas con la verdad numérica, ¿sí? Cuando nosotros hacemos las cuentas, me alcanza, no me alcanza, tengo, no tengo, esa realidad fiscal que me pone en un equilibrio, es una realidad numérica. Nosotros nos basamos en letras para decir y argumentar todos los derechos que tenemos. Pero a la hora de los números, la realidad nos dice, no estás ahí donde querés estar. ¿No? Entonces, este es un poco también lo que hemos trabajado en el evento de conciencia de los números y conciencia de las letras. Los números no mienten mientras las letras se crearon para mentir. Cuando vos recién discernías esto de la derecha como las posibilidades y la izquierda como los recursos, a mí me viene una concepción porque de esta posición de mirar hacia las posibilidades hace que yo reclame muchas veces derechos, claro, como posibilidades futuras. Claro. ¿Sí? El tema es que hay una concepción, por ejemplo, dentro del derecho que se llama derechos de resultado, es decir, cuando uno va a una expectativa futura de un resultado, por ejemplo, ponele derecho a acceso a la vivienda, ¿sí? Sí. Entonces, todo el mundo tiene derecho a tener una casa, ¿sí? Y hay otra corriente de los derechos que se llama derechos de proceso, ¿sí? Que sería qué recursos requiero para la generación de ese resultado con el casa, ¿sí? Sí. Entonces, cuando vos me decías a decir eso, para mí es un cambio, puede ser un cambio en la concepción de los derechos, ¿no? Claro, claro. Estaría bueno agregar el derecho que tiene la realidad, ¿no? A que vos la tengas en cuenta. ¿Sí? Porque si yo quiero consumir un derecho, también tengo que emitir un derecho a mi oponente. Entonces, la realidad también tendría derecho a que vos te estés enterando de qué se trata a lo que estás aspirando, ¿no? O sea, y el derecho, así que vos lo mandás como siendo místicamente, que sale de la nada y tiene derecho, bueno, esa nada te devuelve la bocha y dice, bueno, la realidad tiene derecho a que vos te enteres qué significa una casa, ¿sí? ¿Qué significa la vida sobre la tierra? ¿Qué significa la biología que estás llevando adelante? La realidad tendría un derecho que vos no estás atendiendo, entonces no te va a dejar pasar hasta que vos no dialogues con ella. Es como muy obvio, ¿no? Pero como no partimos que la realidad tiene conciencia, partimos que nosotros tenemos conciencia, pero vaya a saber de dónde la sacamos, ¿cierto? Es esa conciencia que reclamamos, ¿de dónde sale? O sea, sale de una realidad. Y si sale de una realidad, ¿cómo es que la realidad no tiene una conciencia? Y yo que salgo de la realidad sí la tengo. La realidad tiene derecho a que vos que estás utilizando su recurso te vayas enterando de qué es. Impecable. Tanto filósofo por ahí.
¿no? Y hagan esta Y bueno, nosotros venimos como ¿Con los personas comunes a descubrir la papota, ¿no? Es la obviedad, lo que está como obvio, que nos circunda, pero que no lo podemos ver. No lo podemos ver. O sea, no lo podemos traducir en conciencia. Sí. No lo podemos o sea, los números no son traducibles en conciencia. Solo traducimos en conciencia las letras. ¿Sí? Entonces estamos más prestos a las conciencias mentirosas. Pero cuando se trata de conciencias que tienen carácter de certeza, ya no nos estarían gustando tanto. Pero bueno, es simplemente a captar esa lógica que interconecta números y letras y esa realidad que nos rodea, ¿sí? Por algo, cuando un biólogo está trabajando en su laboratorio, establece códigos alfanuméricos. Pregúntale por qué lo hace. Porque son dimensiones distintas. Y la realidad se trata de dimensiones distintas. Pero eso no está asumido en el derecho. Por eso tenemos tanto problema con el izquierdo. Como por ejemplo, una persona, ¿sí?, humana que no viene a un evento de lógica global convergente puede irse haciendo de elementos que le permitan traducir la realidad, su contexto, a conciencia. Y estamos empezando a llegar a lo que llamamos en el evento esto, a la puerta de la mentalidad humana, ¿no? Venimos bajando de una cosmovisión, hemos generado en estos 4 o 5 años un lenguaje muy abstracto de diálogo con la realidad y ahora lo estamos amigando más hacia las palabras. Entonces, pero viene de otra dimensión de la conciencia, pero que tiene la meta de llegar a puerta de lo que es la mentalidad humana. Entonces, para eso, personas como vos que tienen una profesión que es muy social, son esos puentes que pueden interconectar esto que es una ciencia desarrollada por las personas comunes y el sentido común, porque esto es lo que se ha dejado de ver en nuestra sociedad. Estamos prestos para ver lo especial, pero desestimamos mucho la visión común, ¿sí? Si a la visión común le ponemos una lente, vamos a poner al ordinario algo extraordinario. Y eso es lo que estamos procurando hacer. Entonces, aterrizar a la puerta de la mentalidad humana para que se nos pueda comprender. Que hay toda una ciencia atrás, una cosmovisión que nace desde abajo, desde los comunes del mundo, digamos. Entonces esa que no viene a destruir lo establecido, sino a enriquecerlo. Que el abordaje clásico puede ser enriquecido. Que no es solamente, porque cuando uno se convierte en parte de lo que es la ciencia establecida se apoya, tiene una apoyatura donde no se percibe como un producto de la tierra. Se percibe como la tierra está a su servicio. Entonces la tiene que cuidar o tiene que cuidar sus recursos, pero entendiendo de que no es al revés, de que como que sí, bueno, ya que nació y ya que la tierra estaba ahí sin hacer nada, y él vino y entonces aprende a hacer cosas con ella, que ella no sabe hacer nada con ella misma. O sea, este es el concepto infantil en el cual la ciencia se para. Entonces,
De ahí que no puede comprender la realidad. La realidad le ha dado un crédito a la vida humana, ok, pero es anterior a la vida humana, entonces hay que tener un respeto. Ese respeto no se estaría tomando en cuenta desde donde se para la ciencia convencional. Entonces, todos los científicos convencionales, por más que hagan todo su esfuerzo, luchan con una realidad que les hostil. Nosotros entramos sobre una base común donde humildemente aceptamos que la realidad tiene una conciencia previa. Y simplemente la razón es sencilla. Si nosotros somos un producto de esa realidad y tenemos conciencia, ¿cómo decir que la Tierra no lo tiene? Que es algo incluso previo. Que es algo incluso previo, ¿sí? Entonces, esta cosa de no sentirnos parte, actuamos como depredadores. Persiguiendo derechos, ¿derechos de qué? De consumir una realidad que no generaste porque el planeta no lo generaste y te lo estás consumiendo. Sí, realmente es otro posicionamiento. Es otro posicionamiento y es ubicarnos en el contexto. Tal cual. En el contexto de un planeta, claro, que brinda un espacio, sí, para la conciencia. Sí, para que esta conciencia tenga una, es como si el tiempo se te detiene y te da una oportunidad para que lo practiques. ¿Sí? Entonces ahí estamos, tiempo detenido, bueno, un montón de conceptos que quizás para lo que es el nivel de la entrevista no podemos ir avanzando, pero que sí en el desarrollo de lógica global convergente ya eso está muy desarrollado. Sí, pero también podemos hacer vamos a hacer algún insight ahí, porque a la perspectiva de los derechos por ahí las podemos asociar, ¿sí? con lo que es la estructura de la civilización humana, ¿sí? Sí. Pero esa civilización humana que está formada por personas humanas, forman parte nosotros como personas podemos no podemos estar de acuerdo quizá en la forma de pensar, no podemos estar de acuerdo en cómo sentimos, no podemos quizá estar de acuerdo en nuestros valores, pero sí todos estamos de acuerdo, me parece, en que todos tenemos un cuerpo. Bueno, es la conclusión a la que llegué, que de pronto lo que tenía en común y me unía a otros humanos era una biología. Y que casi como que era lo único. Esto me pasó en el 2008. Entonces digo, bueno, bien, apreciemos esto que tenemos en común. Entonces la mirada de la biología como qué tengo en común con los otros humanos y como diciendo, tengo todo distinto menos esto. Entonces ya esto empezó a ser algo común como nexo de comunicación. Quizás la mirada de la biología a partir del 2008 para mí fue esa, y que me fue abriendo puertas, y esas puertas fueron cada vez más grandes, hasta llegar a hoy. Claro. O sea, en ese sentido es que la biología se presenta como un punto de encuentro colectivo, ¿sí? En el que todas las personas humanas pueden encontrarse. Claro, ¿Sí? Claro, como un vehículo de comunicación. ¿Sí? Y este vehículo opera no solamente por la cercanía, sino que también tiene mecanismos, como por ejemplo esta entrevista es ahora y la ven en otro tiempo diferido, ¿sí? Y también una comunicación que es escrita o visual o auditiva, ¿sí? También por un medio electrónico, ¿sí? Pero también hay otras vías de conexión que dispone nuestro inconsciente biológico, Claro. ¿sí? Y que es lo que nos conecta como especie. Entonces,
cada uno que a través de todas estas vías que nombramos haga avances, eso que nos une en lo más profundo de ese inconsciente biológico, conecta un montón de recursos. Y son recursos de conciencia espaciotemporal, que hace que otra persona en otras latitudes empiece a surgirle como de la nada un montón de entendimiento. ¿Sí? Entonces, si además de esto, que ocurre ya inconscientemente, le añadimos una observación consciente, y ahí se nos abren muchas más puertas. ¿Sí? Pero que parten de estar abierto a decir, como especie humana, tenemos la hiperconectividad pleno disponible, y a nivel civilización humana cada uno está individualizado, generando esa duda, poniendo, como vos decís, otra opinión, otra perspectiva, añadiendo algo nuevo. ¿Sí? Y vía especie humana se colectiviza. ¿Sí? Y que si eso no pasa, no habría forma de estar actualizados. Entonces ahí empezaríamos a que el diálogo de la realidad ya no es tan indiferente para lo que es el desarrollo de nuestra civilización. Se empiezan a comunicar. Sí. Que en muchos casos no está por fuera conectado, pero no por dentro conectado. ¿Sí? Nosotros lo que estamos haciendo a través de este desarrollo es conectarlo por dentro. ¿Sí? Y todo mundo lo tiene conectado por fuera. Porque al tiempo que perteneces a la civilización, perteneces a la especie. ¿Sí? Son diferentes niveles distintos de esa misma conectividad. Son distintas instancias. O sea, digamos que la civilización sería un aspecto refinado en este sentido. Claro. Más, como Sí. vos decís, acá estamos individualizados en la civilización. Sí. Hay un aspecto de refinamiento. Claro, hay un aspecto de refinamiento. Entonces, el propósito de la civilización sería refinar. Bueno, a mí me gustaría aprovechar y que ya que esta entrevista como navega en cosas más llanas de la comprensión de que cualquiera puede absorberlo, compartir esto que también compartimos en el evento en otro nivel de diálogo, esta serie rusa que está en Netflix del El Olfateador, ¿no? Entonces, ahí vemos un sentido que es típicamente de la especie, el olfato, tiene el registro sensorial más arcaico, que nos conecta como animales biológicos, utilizado de una manera súper refinado como en la especie. ¿Sí? ¿Y qué te hace? Como que desde una posición futura reconstituir toda una historia pasada olfativamente. ¿Sí? Si bien, claro, por supuesto que es una serie de ciencia ficción que es para entretenernos, pero nos está poniendo justamente el desarrollo refinado de algo que era rudimentario. ¿Sí? Entonces, ¿qué le añade la civilización? El reconocimiento de cada olor, ¿sí? Porque cuando lo ves al personaje, sabe qué planta es, qué especie es, dónde, o sea, sabe reconocer. Y eso es muy civilización. Pero el medio que ocupa básicamente
es el medio más animal. Entonces, ahí se está produciendo, y por eso me sirve como ejemplo, la gran propuesta, ¿no? En la perspectiva, de que podemos tener una entrada como civilización, como futuro de la especie. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué? ¿La especie es mala? No, es buena, porque nos está conectando en vía directa a esos elementos que eran previos a nosotros, pero que tienen conciencia propia. Si reconocemos esa conciencia de la realidad se pone en un diálogo donde interconectan los tiempos que la operan. Y entrando también esto de si la civilización, podríamos decir que a nivel global se apoya en distintos, digamos, configuraciones corporativas que son los estados. Sí. ¿Sí? Y la comunidad internacional exige, por ejemplo, para que un estado sea un estado, ¿sí? 3 componentes básicos. El territorio, ¿sí? Sí. O sea, ahí estaríamos hablando del espacio. Sí. La población, que estaríamos hablando de esas personas, que podríamos decir son las que le dan el movimiento, ¿sí? O también la conciencia temporal. Y el gobierno o la soberanía, que es ese intermediario, ¿sí? Sí. En esa gestión. Sí. Y vos en el evento hablabas, y esto sí lo voy a traer porque me parece que está bueno que lo compartamos, ¿no? Porque hay perspectivas dentro de, digamos, dentro de lo que es el derecho internacional, que es ciudadanía mundial, pero vos hablabas de identidad internacional. Sí. ¿Sí? Sí. Cómo los estados pueden, y las personas que componen cada uno de los estados de la civilización, Sí. ¿sí? Pueden conectarse con los demás estados, Sí. ¿sí? En esa identidad internacional, y cómo pueden conciliarse con la identidad nacional. Porque muchas veces Ajá. la identidad nacional implica una frontera para conectarnos con lo internacional. Exactamente, exactamente. Bueno, partiendo de que el territorio básico es el planeta y está subdividido. Entonces, la identidad internacional tendría que partir desde ahí. Yo no nací en un pedacito de la Tierra, nací en la Tierra y después eso es un pedacito. ¿Sí? Si la identidad internacional no es previa, la identidad nacional siempre va a estar en conflicto. Entonces, ¿qué pasa con el territorio? El territorio nos da un tipo de conciencia que es atemporal. En cambio, la población nos da un tipo de conciencia que es temporal. Entonces, ¿cómo dialoga la conciencia atemporal con la conciencia temporal? ¿Sí? Entonces, la atemporal tiene que reconocer a la Tierra como su territorio. ¿Y qué conjuga la conciencia atemporal con la conciencia temporal? Que la atemporal puede interconectar todos sus tiempos. La temporal no. ¿Sí? Entonces, la conciencia atemporal es la conciencia de la Tierra misma, que todos los tiempos que la han habitado los guarda en una especie de memoria. ¿Sí? Entonces, la conciencia temporal no puede nutrirse la totalidad de los tiempos porque no se reconoce parte de. Porque forja identidad en la conciencia temporal. Entonces, la estructura de la realidad
es atemporal, porque interconecta tiempos, pero basás toda la ciencia en la conciencia temporal. Entonces la realidad se te vuelve muy dinámica e inabordable, Complejo. ¿sí? Porque nos queremos decir nosotros que somos nosotros los atemporales. Entonces queremos forjar una institución, ¿no? Que resguarde el porvenir. Y esa institución la forjamos con conciencia temporal, no con conciencia atemporal. Porque ni siquiera sabemos lo que es. ¿Sí? Porque al no tener este concepto espacio-temporal, lo sustituimos con lo religioso y con lo místico, que también es temporal. Porque nos queda atrapado a un tiempo. En tal tiempo vino un tal señor que dijo que Dios tenía barba. Ya está. Es una conciencia temporal. En tal momento vino un señor y dijo que Dios tenía barba. ¿Está? Es temporal, no es atemporal. Es sumamente interesante todo esto que decís, porque claro, o sea, si uno va al pasaje de ese libro tan vendido por la humanidad, ¿no? Que es la Biblia. Sí. O sea, es como, la Tierra ya existía. Cuando... Exactamente, exactamente, la Tierra ya existía. Este es el papelonazo que nos comemos por la soberbia de no concebir que antes de la vida humana ya estaban los elementos que estaban prestos a componer a este aparato maravilloso que es la biología humana. Bueno, a partir de esto último que íbamos compartiendo, ¿no? De la obviedad, porque sí, es la obviedad de darnos cuenta que incluso en ese pasaje, ¿no? De ese libro famoso, ya la Tierra ya estaba, ¿no? Y que nos conecta un poco con lo que decía el presidente de Filipinas hace muy poquito, ¿no? Ante la creación, los primeros que hace están fallados. No, muy... Claro, para que busquen esa noticia, ¿no? Sí. También. Yo creo que también lo que se nos empiezan a plantear, primero lo que se nos empieza a remover son las certezas, y lo que empiezan a generarse son dudas. Sí. Y acá, ¿cómo es esa comunicación que podemos empezar a hacer entre nuestras dudas y nuestras certezas? Sí. Quizás que nuestras certezas tomen un suelo más firme, ¿sí? Porque basábamos nuestras certezas en inconsistencias lógicas. Entonces, basar una certeza en una inconsistencia tan grotesca, y que encima esa certeza, la certeza de lo divino, deja fuera la verdad del inconsciente biológico y la pulsión. Entonces, es una certeza que te pone en una brutal contradicción. Claro. Entonces, poner en duda esas certezas que tienen inconsistencia lógica y pasar a poner en certeza cosas muy elementales. La vida existe o la Tierra existe antes que la vida humana. Entonces, y la vida humana utiliza esos elementos. Y cuando funciona, tiene conciencia, evidentemente es mucho más consistente pararte en la certeza de que la Tierra tiene una conciencia propia y te está dejando utilizar en uno de los segmentos temporales parte de su conciencia atemporal. ¿Sí? Eso es mucho más consistente y no deja fuera el inconsciente biológico. Entonces, después de ahí, dudemos de todo el resto de las cosas. Pero si dudamos de todo el resto de las cosas, menos de eso, se nos abren puertas que ya van a estar todas amigadas con la realidad.
Entonces, si están amigadas con la realidad, los números no nos van a ofender cuando nos dicen la verdad. Y bueno, ya que estamos sobre el final, me gustaría que bueno, has dicho algo que quizá pueda ser una convocatoria para muchas personas, ¿no? Que no han venido quizá nunca Sí, a un evento de lógica global convergente, pero que quizá esta entrevista u otros aportes puedan llegar a mover sí. esas certezas inconsistentes para La, alinearse con esa certeza. la primera indicación que puedo realizar a la puerta de la mentalidad humana es el evento de Grecia, que 30, 31 de enero 2019 y 1 de febrero 2019. Y ese evento en Grecia tiene que ver con que es la cuna de la ciencia y la cuna de la civilización. O sea que tanto lo social como este idioma de letras, como ese idioma de números, ¿sí? Como lo absoluto y lo relativo, las certezas y las dudas, pueden coexistir en un modelo donde las certezas nos den un equilibrio y las dudas puedan producir las novedades y las actualizaciones que ese equilibrio necesita ser dinámico, ¿sí? Entonces, si, si, si actualizamos esto que Grecia tiene como conciencia atemporal, nos va a hacer comprender por qué surge desde allí esta convergencia entre cuna de números y cuna de letras, ¿sí? Pero, pero hoy los tenemos como opuestos y contradictorios, ¿sí? Los que apoyan a la economía y los que apoyan a la política en el mundo, y están divididos y se pelean, ¿sí? Entonces quizás la conciencia temporal y esta redefinición y esa actualización que Grecia está necesitando, ya estamos maduros como para tomarla, ¿no? Grecia no es algo, ¿cómo te puedo decir?, ajeno porque pertenece a otra nación. Yo pertenezco a otra nación. O sea, si esta identidad internacional comienza a ser atemporal, ¿sí? Esto que es temporal, nos vamos a comunicar con Grecia en todos sus tiempos. Y nosotros, como este tiempo, dar nuestro aporte también. No solamente consumir el aporte de Grecia del pasado, ¿sí? Entonces es esta conciencia y esta actualización, pues el primer evento a la puerta de la mentalidad humana, ¿no? Que va a ser el evento número 60 de la lógica global convergente, pero va a ser el evento 1 a la puerta de la mentalidad de los humanos, ya como con este concepto de identidad internacional. Porque es desde donde podemos partir para sacar el mejor provecho de cada una de nuestras naciones. Absolutamente. Así que bueno, todos están invitados a ese encuentro y bueno, quiero agradecerte, Ale, por tu tiempo, por tu generosidad, por realmente brindar lo que estás brindando y bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias Bueno, por esta entrevista. y muchas gracias también por estar, por formar parte de todos estos mundos, y estar dispuesto a que cada uno se enriquezca, ¿no? A que, porque todos estos mundos nos brindan riqueza.
de distinto tipo. Pero la riqueza es eso, una gran variedad de aportes, una gran variedad. Entonces, mientras más capacidad de procesar la variedad tenemos, más ricos nos volvemos. Bueno, muchas gracias, Ale. Gracias. Hasta pronto.